Bueno, y vamos a seguir hablando también de este aniversario tan importante para nuestro país. Se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar y vamos a seguir sumando voces e información a esta mesa de RTS Noticias. La tenemos con nosotros a Vicky Rodríguez, periodista especializada en género. Que paréntesis, después lo vamos a retomar al tema, pero está encargada también de la web de RTS. Un trabajo enorme que han hecho con muchísimas entrevistas referidas a este aniversario. Así que después nos contás un poquito de eso. Sí, Pero vamos a charlar también de los discursos de la dictadura, el lugar que ocupaba la mujer y cómo se referían a las mujeres y cuál era la perspectiva de género en los discursos de los militares. ¿Sabía eso? inexistente la perspectiva de género en los discursos militares, pero bueno, hablamos con Claudia Laudano, que es investigadora, que es autora del libro Las mujeres en los discursos militares, un análisis semiótico entre 1976 y 1983. Esta es una publicación que no es nueva, que se publicó en 1996 y que es importante recuperar en el marco de, bueno, también esto que venimos hablando acá en este espacio, cómo la construcción de discursos genera un lugar para las mujeres, para las disidencias, que generalmente es un lugar de menor poder que el de los varones, y que es un lugar que habilita las violencias, que reproduce los estereotipos y que limita también el accionar de las mujeres y de las disidencias. Bueno, este trabajo de Claudia Laudano es además una investigación que es importante resaltar, que se hizo en el marco de una beca de investigación de CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, que fue una de las primeras investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata con perspectiva de género. Y la verdad que es muy interesante porque lo que hace es analizar qué modelo de mujer pensaban los militares y qué rol le daban, que puede parecer que no es un rol importante, pero sí lo era, porque en realidad el rol que se le asignaba a las mujeres desde los discursos era justamente el de sostener el hogar, pero fundamentalmente el de criar hijos que no sean subversivos y el de controlar que los hijos no se vinculen con espacios subversivos, espacios que puedan promover la libertad de pensamiento, el desafío al gobierno. No, había una publicidad muy famosa que al momento después se repitió, pero decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos ahora? Y le hablaba a las mujeres concretamente. Concretamente, sí, y que las ponía en ese lugar de responsables de que no hubiese más subversivos. La verdad que es muy interesante. Escuchamos a Claudia Laudano al respecto. Primero para decir respecto de qué pensaban o cuáles eran las ideas principales o qué esperaban de las mujeres, hay que colocarlo en el contexto de qué modelo de sociedad pretendían respecto de particularmente la familia nuclear, con una división sexual de tareas muy marcadas, donde las mujeres van a tener un lugar dentro de esto que ellos consideraban la célula básica de esa sociedad. Si la familia era entonces la célula básica, las mujeres tenían el papel primordial para sostener esa célula. Y había estado todo el auge, particularmente en los países del norte, de la segunda ola feminista. Se había declarado el Año Internacional de las Mujeres, estaba en la década de la mujer, digamos, como toda una revuelta, y digamos, ellos vuelven a una historia de las mujeres en la casa, las mujeres, particularmente las mujeres madres, ¿no? ¿Y qué tenían que hacer entonces las mujeres como madres? ¿Cuáles eran? Bueno, tres tareas. Primero, son las cuidadoras de sus hijos de que no sean convencidos y no sean atrapados por la subversión. Esto, que si de por sí ya dicho así directamente era fuerte, se viene después como otro papel que yo digo más fuerte, porque esto era de cuidadoras. Pero después venía un papel de controladoras. Tenía que controlar y saber qué pensaban, qué hacían, dónde estaban, qué leían, con quiénes se juntaban, ¿no? Los valores morales para la nueva sociedad o para la sociedad que querían construir, anulando, digamos, lo que venían a ser los subversivos, los guerrilleros, ¿no? Que querían un modelo que no era nacional, sino que querían imponer un modelo externo. Que hay después una extensión hacia las maestras, ¿no? Porque, digamos, yo empecé a buscar y digo, bueno, ¿y qué pasaba con mujeres trabajadoras? ¿Hay discursos que hablen? No, no hay de mujeres trabajadoras, porque en realidad hay dos que son concepciones o idearios negativos para las madres, que uno es la de las mujeres que trabajan fuera de la casa, ¿no? No se considera trabajo el trabajo doméstico, por supuesto, para esa época ellos no lo van a considerar de ese modo, pero las que trabajan fuera de casa porque pueden dejar a los chicos solos, a sus hijos solos y abandonarlos, ¿no? Y entonces ahí puede estar el caldo de cultivo para la entrada de la subversión, digamos, las ideas que tienen libertad, digamos, para entrar mientras no hay ese control o supervisión
de las madres. Y un poco más avanzado en el tiempo, ya cuando las madres de Plaza de Mayo se hacen conocidas o tienen, digamos, repercusión internacional, no tanto dentro del país en relación a la publicidad que le dan, hay un ataque a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como esas viejas que son un grupo muy chico, primero la falta de representatividad, la otra de quién la subvenciona, entonces la crítica a las madres de Plaza de Mayo como aquellas que son las madres de terroristas o de subversivos, y desde un número pequeño las quieren desarticular desde que son un número pequeño. Entonces, tenemos ahí un núcleo importante en torno a las mujeres madres, ellos dicen mujeres madres, dicen las madres directamente. Y después la extensión, que esto a mí me pareció interesante, hacia las maestras. Pero cuando hablan de las maestras, en realidad es como la extensión del mandato materno, ¿no? Son las segundas mamás, son aquellas que se van a encargar de, sobre todo, y en esto hay un discurso muy importante de un gobernador, el gobernador Sanchen en provincia de Buenos Aires, cuando se abre el ciclo escolar y le dice a las maestras que no importa tanto si los chicos no saben dónde está Oceanía, y me acuerdo de esto patente porque lo dice de ese modo, sino que lo fundamental son los valores morales que tienen que tener hacia el nuevo proyecto que se está generando, ¿no? Bueno, ahí lo explicaba bien ella, las Sí. mujeres como cuidadoras, como controladoras y sobre todo también esta extensión interesante hacia las docentes, que bueno, no importa tanto qué le van a enseñar a los chicos, sino que estén también atentas a controlar y a establecer los valores que pedía el régimen militar. Bueno, una mirada que hoy incluso se sostiene, estaba como muy vigente y lo mostrábamos hace un ratito cuando pasábamos un extracto del video que publicó ayer Casa Rosada, justamente en esta idea de plantear la teoría de los dos demonios, y ahí exponen el testimonio de una hija de desaparecidos que fue criada por una familia apropiadora, y la misma chica, Victoria Fernández, dice, hablando de su mamá biológica, dice, bueno, ¿cómo la dejaron ir a los 15 años a recibirlo a Perón, por ejemplo? Bueno, esta idea de tener cuál era el rol de la madre de su madre, es decir, de su abuela, por qué no controlaba a su hija. Bueno, esto, y fíjate que todavía está muy vigente, incluso en este video publicado ayer aparece. Sí. Y también es interesante esto, que el rol siempre tiene que ver con eso, pero no terminan constituyendo nunca a las mujeres como enemigas tampoco, porque no hablan de las mujeres subversivas. Y el único enemigo es el hombre subversivo, hablan en masculino, y sobre esto Claudia Laudano explica lo siguiente. Mira, en los discursos que yo, digamos, analicé, digamos, de los que puede acceder además desde el punto de vista de que uno dice, bueno, lo publicado en los diarios, el imaginario de los subversivos es masculino, son varones, ¿no? Que tienen que ver como con la masculinidad tradicional en cuanto a lo que quieren arruinar, derrotar, imponer por la fuerza. Yo después, tiempo después me pregunté si en esto de también como están nombrados los subversivos, los guerrilleros, los terroristas, no es esto del universal, donde en eso podían incluir, ¿no? Digamos, como los tradicional que incluye, aunque es masculino, algunos dicen, pero en realidad cuando lo que yo podría decir es que desde las cosas que se leen en su imaginario se están dirigiendo a varones, no hablan de mujeres guerrilleras, ¿no? Em, a lo sumo aparecen algunos discursos que uno podría decir ciertos marginales de lo mal que los varones guerrilleros o terroristas eh, toman a sus compañeras, ¿no? Digamos que pueden llegar a eliminarlas, cómo las pueden tratar, que son maltratadas, pero entonces aparece incluso como la víctima, las mujeres eh, guerrilleras o compañeras de los guerrilleros como víctimas de esos varones. Después uno sabe que, digamos, en los secuestros que ha habido, en las torturas y en los centros clandestinos, ellos tenían como otra posición respecto de lo que eran las mujeres militantes. Y ahí, digamos, más allá de que no las llamaran militantes y que en todo caso tenían una posición diferencial con ellas por haber roto con este modelo que ellos pretendían que fuera la mujer en lo privado, ¿no? Por esto de que querían, digamos, primero porque era no solo quedarse en las casas, sino estar accediendo a ese lugar que en relación al mundo es lo que se estaba cuestionando también, como es el lugar de las mujeres en lo público con plenitud de derechos y de libertad, en todo caso, de realizar lo que quisieran como modelos propios, y también por
en ese sentido de subvertir el orden social, el orden de la mujer en la sociedad, pero también estar combatiendo, discutiendo, subvirtiendo ese orden. Y yo creo que en ese lugar hay algo interesante para observar porque era una doble ruptura por parte de las mujeres militantes o activistas en distintos partidos políticos, ¿no? Bueno, y una cosa interesante que me parece después de charlar con Claudia Laudano, con la investigadora, es que, bueno, justamente los militares construyen esta idea de la madre-mujer, la mujer-madre, que es la que tiene que tener estos, y son justamente las madres, las abuelas, las que terminan por primera vez mostrando cómo este sistema militar, este golpe de Estado empieza a resquebrajarse, cómo son las primeras que llegan a los medios internacionales para denunciar lo que estaba pasando, concretamente la desaparición de personas y la apropiación de bebés durante la dictadura. Entonces, la verdad que este es un tema interesante y también, bueno, Claudia recién lo mencionaba, pero amplía un poco más sobre cómo miraban a las madres de Plaza de Mayo y qué miraban las madres de Plaza de Mayo en ese momento. A ver. Y que desde allí se haya podido, digamos, politizar, ¿no? Lo que decimos y llevarlo, digamos, desde lo privado a lo público, que fue lo que hicieron, digamos, en ese proceso de tiempo, tanto en las madres como en las abuelas, a mí me parece que fue sumamente interesante y algo que uno podría decir inesperado desde, desde la mirada del proyecto represivo en su momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madres Plaza de Mayo, que yo la entrevisté en ese momento a Eve de Bonafini, ella lo que plantea es toda esta discusión que estaban dando respecto de cómo daban vuelta las críticas a cuando decían las locas, sí, locas de amor, locas por nuestros hijos, o transformarnos en las madres de todos nuestros hijos, ¿no? Y pelear por todas. Y también contaba lo difícil que fue al comienzo, donde no era tan sencillo, no tenían tanto apoyo de parte de la sociedad y costaba mucho la organización, porque tampoco ellas venían, la mayoría, no todas, pero la mayoría no venía de lugares de politización o de activismo, ¿no? Digamos que activar, para decirlo de alguna manera, esto llevó un tiempo, digo, porque también hay como una idealización de esto, pero ella, bueno, cuenta en ese proceso, que ese proceso fue un proceso de tiempo que costó y que implicaba, lo que sucede que ya planteé, y hay algo interesante que yo recuerdo siempre de algo que ella dijo en la entrevista, que es que la diferencia con los padres, con los varones, ¿no? Digamos, era que los padres empezaban a discutir cuando se juntaban si en qué partido militaba su hijo y qué día, o su hijo, su hija, ¿no? Digamos, era como la discusión político-partidaria y ellas decían que no, que para ella, digamos, en todo caso, si era digamos, un hijo, en el momento un hijo lo decía en masculino, ¿no? Un hijo o en el genérico, desaparecido ya con eso era madre, ¿no? Digamos, como era una madre de Plaza de Mayo. Digo, esto me parece también interesante y quizás, como esto decimos, logró aunar a este conjunto de mujeres a partir de la idea de que, bueno, tenían algo en común de la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos y que querían saber dónde estaban, ¿no? Bueno, muy interesante escucharla. Recién pensaba en este apartado cuando ella habla, claro, que las mujeres no eran pensadas dentro de la subversión, que la subversión era masculina. La provincia de Santa Fe tiene las primeras condenas en los juicios de lesa humanidad por violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas, por supuesto a los varones también, pero el delito sexual como disciplinador también en ese contexto. Bueno, y eso era específico para las mujeres, entonces no las nombraban, pero sí también tenían pensados mecanismos sistemáticos para disciplinar y sobre todo para torturar en esos casos. Sí, exacto. Y bueno, esa es una de las notas que está en el especial de RTS. Bien, vamos a contar eso. Que pueden encontrar en la web, en rtsmedios.com.ar, pero también en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí lo que lo que se hizo fue pensar por primera vez desde este equipo un informe nativo de redes digitales. Entonces, bueno, hay una serie de entrevistas, son más de 24 entrevistas, son 13 notas, un video de YouTube también, un mini documental, donde repasamos distintas perspectivas sobre la dictadura, desde la economía, el armado político previo al golpe de Estado, la militancia en ese momento, la construcción de la memoria después, bueno, también obviamente la perspectiva de género, el rol del deporte, cómo fue afectada la cultura y qué cicatrices quedaron en
en la producción cultural argentina a partir de la última dictadura y de la censura sobre todo, cómo los artistas resistían dentro de eso. Bueno, una gran cantidad de entrevistas, de testimonios, pero también de análisis de cómo está hoy la economía, de cómo está hoy la lucha por la memoria entre el negacionismo y sobre todo la justificación de lo que pasó, porque bueno, hablábamos con Marina Franco, historiadora, que justamente destacaba eso, no están negando lo que pasó en la dictadura, sino que lo están justificando, lo que es mucho más grave. Bueno, recomendadísimo todo el material que hay en las redes de RTS, ayer estuvimos repasando todo, se compartió muchísimo, pero lo pueden seguir viendo, queda todavía en YouTube todo, además de las redes, por supuesto. Y en la web rtsmedios.com.ar. Vicky, muchísimas gracias. Gracias, Javi.